Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Museografía y Museología, teniendo en cuenta como las problemáticas que tienen frente a la realización de la fase 2. Entonces hago este video como para abordar como qué es eso de curatorial, qué es eso de conceptual y esas diferencias que podemos establecer. Para esta fase tenemos dos documentos en Word y PDF, uno pues la guía de actividades y otro un formato para la entrega. La guía de actividades pues nos presenta las actividades que vamos a realizar y de esta primera parte pues hay que recalcar que los museos con los cuales nosotros vamos a trabajar esta exposición deben ser museos locales o comunitarios, es decir, pequeños museos. El 99% de los museos son pequeños. Para los que no saben dónde ubicar museos, existe una página que es la del 5 en el programa de fortalecimiento de museos, que sirve como directorio para ubicar todos los museos en Colombia. Esta investigación se puede hacer por datos en internet, datos que puedan recoger en visita, por teléfono o por cualquier otro medio, y hacer una exposición en video. La idea es poder hablar de estos museos y las dinámicas que tienen los pequeños museos y cómo se pueden ver. Para la fase número 3 vamos a abordar museos regionales y nacionales. Para la fase número 4, museos internacionales o los grandes museos, ¿no? Que incluso pueden ser los que quedan aquí, pero que pueden ser los más grandes. Bueno, la idea es poder articular pues una investigación pensándonos cuál es ese discurso museológico de un museo, es decir, cómo se proyecta desde una misión-visión, su razón de ser y un para dónde va, ¿no? Eso hace parte del discurso museológico de un museo. Cómo se realiza la construcción simbólica del patrimonio, de lo, digamos, es distinto como nos podemos construir simbólicamente desde un museo comunitario a un museo regional. Un museo comunitario, el patrimonio se hace con la comunidad, con las personas que están ahí. Chévere si pueden mirar el museo de San Jacinto. Yo espero poder ponerles otro museo que se llama Puntadas de Amor, como ejemplos que tal vez pueden ayudarles a construir. ¿Qué posturas tienen frente a la construcción de público, frente a sus visitantes? ¿Qué problemas podemos tener a la hora de interactuar con los otros? ¿Qué exposiciones tenemos? ¿Qué rol juega, digamos, en la construcción de esas exposiciones y en relación con el público? Cómo interactúa el arte ahí como medio transformador de la sociedad. Y para nuestro proyecto expositivo Memorias, pues vamos a generar primero, a partir del tema y las características conceptuales del tema, sobre todo la idea básica que tenemos propuesta en nuestra primera fase, y si realizaron cambios y si realizaron correcciones a partir de la retroalimentación, entonces tienen que entregar fase 1 y fase 2 en el mismo trabajo para evaluación, como hacemos en antropología visual. Entonces se entregan los dos trabajos en un mismo documento. La idea es que a partir de esa idea que ustedes tienen, pues hacen unas características conceptuales y una investigación y propuesta curatorial. Las características conceptuales se me vuelven un ensayo
y la propuesta curatorial se me vuelve un guión curatorial. Esto van los dos cosas muy articulados. Quiero que recuerden un poco lo que vimos en oralidad y escritura ya hace casi un año, donde evaluamos el Salón Nacional de Artistas, y se acuerdan que vimos lineamientos curatoriales, conceptuales y curatoriales del Salón Nacional de Artistas, y que estaba la trocha como método, y que estaba, digamos, una propuesta de cómo se aborda este tema. Bueno, quiero que vayamos entonces a los formatos. El formato, tenemos el espacio para hacer digamos, un par de fichas para los dos museos que vamos a revisar, con solo poner, digamos, los datos generales, el link de exposición. Si hacen una sola exposición y que tiene los dos museos, pues los ponen aquí repetidos, no hay problema. Los lineamientos conceptuales es el ensayo, el espacio para el ensayo, obviamente son 5 páginas, y el formato de guión cuadriculado, digamos cuadro de guión museológico, sería este. Este es el formato que maneja el Museo Nacional. Sin embargo, hay otros formatos de guión museológico, todos muy similares. Quiero que vayamos a nuestro OBI de cómo crear una exposición, donde yo, a través de esta propuesta de intervención a la Sala República 1886-1910, realizo pues una propuesta para trabajar el tema de producción artesanal de tejidos y textiles. Y lo primero que voy a contarles aquí es que este fue un grupo interdisciplinario que como estudiantes de la maestría debíamos revisarlo como parte de nuestro trabajo de grado. Nosotros hicimos 4 trabajos de grado. Uno era un trabajo colaborativo, otro era una práctica, otro era un ensayo y el otro era una estancia. Entonces, este es nuestro trabajo colaborativo, y la idea surge de la necesidad de hacer intervenciones museológicas en algunas salas que están bastante quedadas y que estaban con unos discursos muy retrógrados y que no eran visibles para algunos sectores sociales. No solo era esta sala, en este momento habían varias, y se veía la necesidad de cambiar el guión. Entonces, estas intervenciones también eran como pilotos para las futuras intervenciones que ya están haciendo, el futuro cambio de guión. Entonces, siempre nos decían que era una posibilidad de hacer una mirada alterna a la historia oficial de la museología, desde la historia, ¿no? Entonces, nosotros teníamos también la idea de abordar los tejidos y los textiles como temática, y que lo podíamos hacer desde cualquier momento histórico. Tejidos y textiles lo podíamos ver desde lo prehispánico hasta lo industrial o lo premoderno, etcétera, desde cualquier momento histórico. Pero al escoger esta sala nos empezamos a encontrar con algunas dinámicas particulares a este momento histórico. Este es el diagnóstico de la sala, ustedes lo pueden encontrar. Entonces, pues yo no sé, para los que conocieron esta sala, pues es un espacio bastante cuadriculado, donde la mayor parte de la colección pues son cuadros de hombres bigotones con plata, bogotanos, de familias muy Samper, muy Mendoza, muy Uricochea, muy las familias bien de Bogotá.
muy lozano, muy, familias bien de Bogotá, donde no estaban presentes ni campesinos ni mujeres, no, eran hombres bigotones y que hacen la guerra, porque es un periodo de bastante conflicto histórico. Están todas las guerras y por supuesto las armas por doquier. Ese es el discurso que había en esta sala y que se buscaba darle un giro. Ese giro se logró con esta intervención y con otras sobre el Salón Nacional de Arte, sobre una intervención. Entonces aquí está como es el espacio, el recorrido propuesto, y esto se debe hacer cada vez que ustedes tengan que cambiar el guión curatorial de algún lugar. Siempre llegar a mirar cuáles son esos elementos que pueden ser detonantes para suscitar ideas de cambio. Entonces uno era la idea de territorio, otro la idea de poder, otro era la representación de lo femenino, de las bellas artes y la visión centralista. También aquí está pues esta intervención de las escuelas de bellas artes, también era la otra que les decía que se había realizado. Otro tema era pluralidad racial y multiculturalidad. Nación, independencia, que sobre todo por este momento que estaban tan en boga. Con estos temas nosotros teníamos que mirar, pues llegar a pensarnos lo curatorial. Entonces, lo primero fue pensarnos desde un marco teórico. Recuerden que esto es 2010, entonces aquí estábamos abordando la nueva museología, sobre todo como corriente interdisciplinaria, mirar esos orígenes del museo incluyente, del museo social, esa propuesta de transformación del museo. Mirar pues cómo se transforman las formas de representación de los mujeres, niños, afrodescendientes, indígenas, campesinos, de los pobres, en otros menos unidimensionales, como hombres ricos con bigote que hacen la guerra, blancos, católicos, apostólicos, romanos. Y eso a través de esta propuesta de cambiar, de mudar, lo hacíamos desde los tejidos y textiles, pero esta es la base teórica. Recuerden, la nueva museología es la base teórica. Y teníamos la siguiente, es la base conceptual. Nosotros estamos trabajando ya sea desde la nueva museología, desde la sociomuseología o la museología crítica, ¿no? De acuerdo a esas producciones teóricas, ustedes van a crear el marco conceptual. ¿Cuál es nuestro marco conceptual? Pues en una exposición histórica es mucho más fácil de hacer que en una exposición, por ejemplo, artística. En una exposición artística se hacen desde palabras que me suscitan sensaciones. Si se acuerdan, el Salón Nacional de Artistas nos remitía al territorio, a la trocha como método, a lo sensible, a la producción de lugares. Por favor, revisen algunas producciones curatoriales ahí de arte y miremos el claro oscuro, el color, las representaciones de género, etcétera. Esos elementos, esos conceptos que yo voy a ir a desglosar. Entonces, por supuesto, en primer lugar, aquí teníamos tejidos y textiles, pero habían otros elementos que teníamos que mirar aquí, como manufactura, como familia, etcétera, que tendríamos que desglosar al abordar el tema de lo artesanal y sobre todo al artesanado como clase social, que en este periodo pues está en una crisis terrible, porque siempre que hay algunas aperturas económicas
se genera un desequilibrio en algunos sectores, así como fue la apertura Gaviria o otras aperturas, digamos, para el libre comercio, etcétera, que se resienten en algunos sectores sociales, pues acá también, y fueron los artesanados. Entonces, si nosotros tenemos esa propuesta metodológica de la nueva museología, pues nosotros acá hicimos una traducción que era lo que para nosotros era el territorio, el patrimonio y la población nacional. Entonces, ¿qué vamos a abordar? Áreas de población y distribución, tejidos textiles y los artesanos. Entonces, este guión científico primero y luego un guión curatorial que nos ayudaba a comprender el guión científico, pues era la base histórica y que se necesita para las exposiciones académicas, históricas, pero como ustedes las van a hacer, digamos, desde el arte, lo pueden hacer desde lo sensible y desde lo curatorial, no únicamente. En lo curatorial nosotros generamos una propuesta, aquí se nota mi mano, desde una cadena de producción, la cadena de producción desde cómo se empezaba a utilizar un objeto, se producía el objeto, se consumía, se desechaba, se reciclaba, se volvía a usar, se botaba, y de esta cadena nosotros tomamos como unos elementos de dónde se producía y para qué nos podía identificar. Así sacamos telas, alpargatas, cestería, costales, sombreros y ruanas como los elementos más importantes. Así hubiesen otras, obviamente hay, por ejemplo, banderas o otro tipo de cosas, pero esos fueron los elementos que nosotros sacamos como importantes en este periodo y que los vemos representados en este cuadro que no se ve, digamos, muy horizontal, que digamos, pero que es este. Entonces teníamos ese contexto de producción, transporte interno, transporte externo, comercialización interna, lo que estaba para exportación fuera y consumo, y asociamos algunos objetos. La producción interna de las telas, porque se hacían en un lugar que eran los hogares, y nos mostraban unas problemáticas. ¿Se acuerdan antropología visual cuando hablábamos de problemáticas? Que no eran los problemas sino las problemáticas de investigación. Bueno, aquí también cuando hablamos de transporte interno, ¿con qué nos movemos en el transporte interno? A punta de las mulas y en alpargatas. Entonces esos eran los lugares comunes y estas eran las problemáticas que íbamos a abordar. El transporte externo, los canastos, la plaza de mercado, el comercio y la economía local. La comercialización en los costales. En el país está todo el auge del café, la exportación en sombreros que se salieron para todo el extranjero, los sombreros que incluso aún perdura esa tradición, como los de Suaza y Aguadas, y el consumo con las ruanas en las ciudades y las diferenciaciones de clases sociales. Entonces, estas problemáticas, estos tópicos desencadenantes eran los que nosotros íbamos a ver ya en la generación de contenidos. Estos tópicos son los que me van a guiar lo que yo voy a abordar. Entonces, cuando Paola me habla que va a abordar a un artista contemporáneo sobre la fotografía y la producción fotográfica, y que lo hace observando la ciudad, observando lo urbano, a partir de unas técnicas de desdibujar, de no enfocar, ¿no? Entonces yo le digo que puede pensar a través de lo urbano, que es un tópico desencadenante. Otro puede ser lo imaginario, lo onírico, desdibujar como esos
objetos, esos lugares comunes a los cuales estamos recurriendo. Acuérdense en oralidad, el Salón Nacional de Artistas, qué lugares comunes estaban tomando ahí: la trocha, ¿sí? La trocha, el eje cafetero, el paisaje cafetero, esos lugares comunes que incluso eran demasiado comunes, eran los que detonaban la curaduría del lugar. Ahora, ¿cómo se abordan esos contenidos? Los que estén haciendo toda la parte desde un punto de vista científico de historia del arte, les recomiendo que miren este guión científico, que es todo, digamos, una investigación histórica a partir de esos tópicos que tenemos. Entonces, los tejidos textiles, cuáles estamos viendo, en dónde son los lugares que estábamos encontrando la producción, qué crecimiento, qué problemas, el golpe de Melo, cómo se dio la producción artesanal, las clases sociales y los artesanados en el siglo XIX, la mujer y el oficio de la artesanía, las ruanas y los ponchos, alpargatas, sombreros. Fíjense que aquí están los mismos temas que yo saqué como tópicos detonantes, pero esto es una investigación, digamos, histórica. Ese es el guión científico y lo que me da la información que yo voy a utilizar para mi guión curatorial. En el guión curatorial hay nosotros tuvimos una selección de objetos propia y otra la que el Museo Nacional realizó en definitiva. Esta es la propuesta, yo la descargué aquí y le di la vuelta. Entonces, si yo les digo 5 páginas, es porque más o menos hay 2, 3 obras que vemos por cada página. Voy a tomar acá esta primera, era mi obra insigne, era como el nicho central, es la tejedora de sombreros de Alberto Urdaneta, y como yo lo que podía era soñar que el Banco de la República no lo prestaría, pues sería muy fácil. Obviamente no lo prestaron y esto cambió, pero yo quería una figura femenina y no masculina para esa sala, como una figura central. Quería un dibujo a lápiz y no un cuadro al óleo de un hombre blanco, bigotón y que hace la guerra. Entonces esa es mi propuesta de imagen central. Hay una introducción, este es el texto que tenía que realizarse, digamos, en un pentón o que iba a ir a un dispositivo. ¿Qué dispositivo? Aquí yo no lo tengo porque no es el guión museográfico, simplemente es el texto básico de esa exposición con el que habría. Estos son los cuadros o los fragmentos, por ejemplo, fragmentos de periódicos, acuarela, diccionario Roque, acá el artesano, que significa el artesano en ese momento, fotografías, son las obras que yo escogí. Estas son las obras. Esto era para un dispositivo táctil que quería tener, que hubiese un espacio donde tocar tela burda, telas, distintos dispositivos táctiles. Era mi propuesta, digamos, desde la curaduría. Obviamente desde la museología hacer este dispositivo fue muy costoso. Y si notan, yo lo que tengo acá son, con mis objetos, yo voy dando telas nacionales o extranjeras, arrieros, caminos y alpargatas. Acuérdense en mis temas de curaduría: mercados y canastos. Costales del café al tren.
sombreros para la exportación. Ruanas, ponchos, bayetones para todos. Producción y rutas comerciales, y este era un mapa que quería, mi propuesta era un mapa de piso, que pues es un recurso que se puede hacer, pero es bastante costoso y no era muy útil para el espacio de nicho que nos estábamos proponiendo. Pero digamos, esas eran las propuestas desde la curaduría a la museografía, solo propuestas. Ya llevarlo a cabo y mirar los recursos que se tienen, pues son distintos. Si ustedes ven, aquí tengo los objetos, tengo a qué colección pertenece, qué número de colección tiene, autor, el título de la obra, la fecha, la técnica, las medidas, la proveniencia, y si hay algunos requisitos en montaje para sala. Reproducción en apoyo. Estos, por ejemplo, esto es para un apoyo, para reproducirlo en un texto. A ver, ¿cómo les digo yo? Vamos al OBI. Les muestro aquí en el OBI. Este panel, si ven este panel acá, esto es un apoyo. Esto es un texto de un periódico con una noticia y se dejó como un fondo, digamos, decorativo. Este de aquí es otro apoyo. Si ven, aquí están los acuarelas, si ven, grande, pequeña, y aquí está el texto grande del apoyo. Aquí también se ve otro apoyo. Y aquí están, digamos, los objetos que van solos y que no van en apoyo. Este va para el apoyo, y con el apoyo estos son los textos que se podían poner. Obviamente estos textos son grandes y luego se van cortando de acuerdo al tamaño de la museografía y cómo se vayan a tener. Este, por ejemplo, no es un apoyo, este va a reproducción y se debía solicitar a mejoración dato. Esto es una reproducción impresa. Esto es, aquí para tocar, apoyo táctil, ¿sí? Este es fotografía, aquí simplemente está la fotografía y este es en el bocadillo, se pone el texto. Ya sabemos que bocadillo, o sea, la cédula o el bocadillo, la cédula sencilla o la cédula completa. Aquí están, esta es una cédula sencilla, esta sería una cédula completa. Esto se traduce en eso. Obviamente aquí hay un montón de obras, cantidades. La idea es que ustedes tengan al menos 10 principales. Si necesitan más, pues más, mirar qué otros apoyos en textos, en videos. Pero digamos que acá esta era un objeto principal, este era otro objeto principal, estas fotografías para mí eran principales, acuarelas, estas fotografías, este grabado para mí era principal. Melitón Rodríguez para mí es maravilloso. Entonces, esos son los elementos que tenía este guión curatorial. La idea es llegar hasta estos contenidos. Aquí vamos a tener pues las ideas de fichas. Esto es un bocadillo sencillo o una cédula sencilla, y estas son las fichas especiales. Aquí están los textos finales que al fin quedaron. Esta era la primera propuesta de guión, esta es la segunda propuesta de guión. Fíjense que está ya con los objetos que hay en colección del Museo Nacional, pero digamos que se hace una adaptación de lo que nosotros presentamos de los textos, y es mucho más sencilla. Esta propuesta de guión, digamos que es grandísima, se tiene que ir trabajando hasta volverlas estas pequeñas propuestas. Esta de aquí, este mendigo, es la pieza central de esa exposición actualmente.
la idea es llegar hasta los contenidos. Estos les van a entregar entonces el formato de ensayo con sus lineamientos conceptuales y curatoriales y el guión, este cuadro, guión curatorial. ¿Listo? Espero que haya quedado todito muy claro y que les pueda servir. Muchísimas gracias.